Vamos a poner de título, o más bien le pusimos de título a nuestro tema, Cristo como nuestra sabiduría. Y les invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31. Vamos a leer estos versículos. Si usted lo tiene, eh, puede abrir su Biblia, o si no, nuestra hermana Ana González nos pone los versículos para que nosotros podamos seguir a través de la pantalla donde ustedes nos están viendo. Dice 1 capítulo 1, versículos 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Muy bien. Hoy vamos a hablar entonces de nuestro tema, Cristo como nuestra sabiduría. De acuerdo al versículo 30, dice que Cristo es nuestra sabiduría, ¿verdad? Es nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Ahora, si nosotros pusimos atención, vemos que Dios escogió porque dice él que escogió lo débil, lo menospreciado. Pero, de acuerdo a la sociedad humana y mundana, ellos tienen un buen concepto acerca de los que son sabios de este mundo. Y hemos estado hablando de que como que eso entró en la iglesia en Corinto, y por eso Pablo vio ese asunto ahí, ese problema, y es lo que prevalece hoy en día, porque la sociedad humana y mundana tiene un buen concepto acerca de los que son sabios de este mundo, tienen un buen concepto acerca de la gente poderosa de este mundo, tienen un buen concepto de la gente noble, de la nobleza, es decir, familias importantes de la realeza. Pero por otra parte, se tiene la tendencia de menospreciar a los pobres, a los débiles, a los incultos, a los despreciables, a las familias de poca importancia. Sin embargo, el apóstol San Pablo nos dice que en la salvación de Dios no hay lugar para que el hombre pueda jactarse o presumir de sí mismo en lo que corresponde a su salvación. Por eso Pablo también abordó este asunto en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, y él dice, en Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie presuma, porque de repente nosotros decimos, es que yo busqué a Dios, yo quise venir a los pies de Dios, pero en realidad nosotros no queríamos, sino que fue Dios el que nos buscó. A veces hay gente que dice, es que yo sí tengo un lugar en la iglesia porque yo soy una buena persona. Entonces, eso es presumir, eso es jactarse, pero dice Efesios que por gracia somos salvos. Aquí vale la pena decir que la gracia aquí es un favor inmerecido, o también Cristo, pero podemos usar los dos aspectos porque en realidad Dios hizo un favor que a nosotros que no merecíamos, y por eso dice que somos salvos por gracia. Y él dice, y esto no de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras, no por lo que nosotros hubiéramos hecho, dice para que nadie se gloríe.
Entonces vemos que Dios escoge a los necios, a los débiles del mundo, para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Pero hay algo que hoy podemos ver en nuestro mensaje, en nuestra lección, que Dios en su sabiduría nos pone en Cristo, que es lo más importante. Eso debe de llamarnos la atención. Por eso, cuando a veces preguntamos a los hermanos y nos da pena a veces decir, cuando te dicen ¿cómo estás? Y nosotros decimos pues bien, y otros decimos bien dentro de lo que cabe, o muy bien. Pero en realidad debemos de confesar, debemos declarar, porque se acuerdan que hemos dicho que si nosotros declaramos nuestra posición, se vuelve nuestra condición. Y nosotros debemos todo el tiempo declarar que estamos en Cristo, porque el versículo 30 de 1 de Corintios 1 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, o sea que nosotros estamos en Cristo. Esta parte de que por Él estamos en Cristo, muchos hermanos no lo entienden. Por eso muchos todavía están luchando, están buscando la forma de cómo ganarse el favor de Dios. Otros piensan que se pierde la salvación porque ellos creen que es por su obrar, que es por su buen comportamiento que van a lograr alcanzar la salvación. Sin embargo, nosotros somos salvos porque es por gracia, es porque Dios nos puso en Cristo. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos que tenemos que ver nuestra posición en Cristo, porque es Dios el que nos pone en Cristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, porque cuando Dios nos cambia de posición, porque nos cambia de Adán a Cristo, nosotros nacimos en esta tierra y venimos en Adán, pero cuando nosotros creemos en Cristo, somos cambiados de posición, porque ahora estamos en Cristo. Entonces, esta posición es debido a que el Señor arregló todos los problemas. No solamente había problemas a causa de la caída del hombre en esta tierra, sino que había problemas en todo el universo. Entonces, por medio de la cruz, el Señor arregla todos estos problemas y la cruz de Cristo hace que nosotros estemos en esa posición de estar en Cristo. Entonces, no debemos de avergonzarnos en declarar que estamos en Cristo. Declara tu posición para que se vuelva tu condición. Es como a veces les digo, tenemos que invocar el nombre del Señor. Si usted dice Señor Jesús en cualquier situación, no solamente cuando tiene problemas, sino que en cualquier momento, entonces usted está en el Espíritu, usted porque está ejercitando su espíritu, está en el Espíritu, se vuelve a su espíritu. Entonces, por eso es la importancia de declarar que estamos en Cristo, porque recuerden que la cruz resolvió todos los problemas en todo el universo para que nosotros, para que el Señor, para que el Dios que Él es justo, que su trono es justicia, que Él es justicia. Entonces, para que toda boca se cierre y no haya acusación, porque fue por la cruz de Cristo que nosotros estamos en esta posición y podemos decir que estamos en Cristo Jesús. Por eso, ahí en el versículo 30 de 1 Corintios 1 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, porque Dios, nuestro Padre, Él tomó la cruz de Cristo y con eso fue suficiente para que se resolviera todos los problemas del universo, nuestros problemas con Dios, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos esa posición. Entonces debemos de darnos cuenta que Dios en su sabiduría nos pone en Cristo. Esa es la sabiduría de Dios. Dios, Él se aseguró. Él se aseguró porque esa es su multiforme sabiduría, esa es su sabiduría, Dios es tan sabio que nada, ni nadie, ni el diablo podrá contra Él. Por eso Él dice que Él es el que nos pone en Cristo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación,
santificación y redención. Entonces, en nuestro llamamiento, porque nosotros tenemos un llamado a la salvación, ese es el primer llamado, porque recuerden que siempre hemos hablado que tenemos un llamado triple, un llamado a la salvación, un llamado a la santificación y un llamado al servicio. En nuestro llamamiento se origina en Dios, porque Él es el que lo lleva a cabo. Por eso es necesario que nosotros entendamos que nuestro llamamiento es para que Cristo llegue a ser nuestra sabiduría. Por eso nuestro tema, Cristo como nuestra sabiduría. Hoy en esta lección nos vamos a dar cuenta que nosotros no podemos jactarnos ni presumir de nosotros, de algo bueno de nosotros. Porque a veces, vuelvo a repetir, nosotros decimos, a veces decimos que yo busqué a Dios, yo vine a la iglesia, pero vamos a ver que dice que no nos podemos presumir, tenemos que dar toda la gloria, toda la honra. Si yo estoy hablando a ustedes, puedo abrir mis labios y puedo hablarles la palabra a ustedes, es por Cristo, es por Dios, porque Él me puso en esa posición. Entonces, solo en Cristo, si queremos gloriarnos, dice la Biblia ahí mismo en 1 Corintios 1:31, que nosotros, si queremos gloriarnos, dice, el que se gloríese en el Señor. Ahí sí puedes. Ahí sí puedes, así como dice Pablo, Cristo es nuestra sabiduría. Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo. Todo eso podemos hacerlo. También podemos decir que estamos sepultados juntamente con Cristo. Diga el débil, fuerte soy. Diga, ¿verdad? Todo eso podemos nosotros declarar y aún jactarnos, pero es en Cristo, porque de nosotros no hay nada bueno. No hay nada bueno, porque también el Antiguo Testamento hay un pasaje que dice que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Así que de nosotros, en esta salvación que Dios se ha propuesto, no hay nada de nosotros. Amén. Entonces, leímos ya 1 Corintios 1:26 al 29, y este es un pasaje maravilloso, donde donde nuestro Dios a través de Pablo nos presenta un contraste, el contraste entre todas las cosas que el mundo valora y la salvación que Dios efectúa. Entonces, aquí llegamos a la conclusión de que nadie puede jactarse, nadie puede presumir delante de Dios, porque es Dios el que nos pone a nosotros en Cristo, debido a los logros que Cristo tuvo. Porque a veces nosotros decimos es que yo soy el consentido de Dios. No, todos nosotros somos el consentido de Dios, somos los amados de Dios por causa de nuestra posición en Cristo. Fuera de Cristo nosotros no somos nada de consentidos, nada de amados, solamente es en Cristo. Amén. Y eso es porque los logros que Cristo tuvo. Por eso dice que es importante nosotros recordar la muerte de Cristo en la cruz. Nuevamente le repetimos, la razón por la cual nadie puede jactarse es por lo que dice el versículo 29. 1 Corintios 1:29 dice que a fin de que nadie se jacte en su presencia, nadie. Si nosotros un día llegamos delante del Señor, no podemos decir, mira lo que yo logré. Toda nuestra salvación, la etapa inicial y la etapa del progreso o la etapa progresiva, eso si nosotros llegamos vencedores, y de hecho vamos a llegar a ser vencedores, llegamos a la presencia del Señor, entonces ninguno de nosotros podemos decir es que yo hice más. Es Cristo todas las cosas. Por eso tenemos que asegurarnos que en todo lo hagamos sea Cristo. Nuestra posición en Cristo. Fuimos cambiados de la posición. Por eso Cristo es nuestra sabiduría. Anteriormente nosotros seguíamos la corriente de este mundo, que era buscar la sabiduría de este mundo. Todas las personas que no tienen un conocimiento de Dios, ellos están buscando la sabiduría de este mundo. Que no dice que los griegos son los que buscan sabiduría.
Hace tiempo nosotros hablamos de cómo fue que nosotros hablamos de que nuestra venida a esa tierra fue como un viaje. Y aún pusimos como que veníamos en 2 trenes, no sé si se acuerdan ustedes. Y en el primer tren que viene viajando es Adán, y ahí veníamos todos. Necesariamente todos tenemos que pasar por ese tren, que es el primer Adán. Nadie puede brincar de ahí. Todos venimos, aún el Señor, porque Él también vino con la vieja creación, pero ya vimos que Él no vivió en la vieja creación, sino que Él resucitó para hacer la nueva creación. Entonces nosotros venimos en ese primer viaje, en ese tren, porque Adán es una de las salidas de Cristo. Entonces, pero también viene a la par otro tren, que es el postrer Adán. Así Dios lo hizo. Entonces, en cierto momento, nosotros nos bajamos del primer tren, del primer Adán, para subirnos al tren del postrer Adán, que es Cristo. Pero recuerde que no es por nosotros. Es más, nosotros no queríamos ni bajarnos, porque nos acostumbramos, dice Efesios 2, que nosotros seguíamos la corriente de este mundo y hacíamos igual que los demás, vivíamos igual que los demás. Pero como fuimos escogidos y predestinados, nosotros escuchamos, respondimos al llamado. Es lo único que hicimos, pero es Dios el que inicia su salvación en nosotros. Porque dice Pablo en Romanos que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Se das cuenta que no es porque nosotros buscamos, no es porque nosotros encontramos a Dios? Él nos encontró a nosotros, Él nos habló, porque Él nos dio la fe por el hecho de estar en Cristo. Amén. Entonces, Dios nos pone en Cristo. Esa es nuestra posición. Porque Él es el que nos cambia de tren. No es porque nosotros quisiéramos bajar. Nosotros, dice la Biblia también, que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces es Dios el que nos cambia, es Él, en Él inicia nuestra salvación. Por eso nadie puede jactarse delante de Dios. Amén. Entonces, eso se llama estar en Cristo. Porque Dios cambia de posición y eso lo tenemos que alcanzar a ver, porque el cambio de posición está representado en la Biblia con que Dios nos sacó de las tinieblas para llevarnos, nos sacó de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos pone en el reino de la luz. Colosenses 1:13, Pablo dijo eso. Colosenses capítulo 1, versículo 13, Pablo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, porque ahí estábamos siguiendo la corriente de este mundo, y ahora nosotros somos trasladados al reino de su amado Hijo. En la salvación completa del creyente, ahí se efectúa 2 traslados divinos. El primer traslado que Dios hace es, somos trasladados de Adán a Cristo, y el segundo traslado es de la carne al espíritu. Eso tiene que efectuarse en nosotros para que un día Dios termine el trabajo que Él empezó en nosotros. Por eso es importante que nosotros entendamos nuestra posición. No fuimos llamados a la salvación para inmundicia, sino que fuimos llamados a la salvación para nuestra santificación y por último nuestra redención, la redención de nuestros cuerpos. Entonces, yo creo que estamos captando que Dios nos cambió de posición. Anteriormente, como nosotros nacimos rebeldes, desobedientes, estamos en el primer Adán. Esa es nuestra posición, esa es la posición del Adán carnal, del Adán natural, de la vieja creación. En esa posición estábamos. Pero un día el Señor nos encuentra, un día el Señor viene a nosotros y nos llama porque Él nos escogió y nos predestinó. Nosotros respondimos a ese llamado, entonces somos cambiados de posición. Nuestra posición ahora es en Cristo y eso nadie lo puede discutir, porque
Eso es posible por todos los logros de Cristo por su muerte en la cruz. O sea que cuando Cristo murió en la cruz, Él no solamente arregló los problemas de nosotros los pecadores, sino que Él arregló todos los problemas del universo. El universo entero tiene que ver con la muerte de Cristo. Por eso, si nosotros vemos que cuando Él estaba en la cruz, ahí estaban los ángeles, ahí estaban los apóstoles, ahí estaba la familia del Señor, y no solamente ellos, ahí estaban las potestades, allí mismo estaba Satanás. Porque dice Colosenses 2:14 al 15, Colosenses 2:14 al 15 dice que ahí en la cruz, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. En la posición con Adán, el viejo Adán, nosotros había un acta de decretos contra nosotros. Dice que nos era contraria. ¿Cómo no? Si nosotros seguíamos igual que el mundo, seguíamos la corriente de este mundo, vivíamos igual que ellos. Pero dice este versículo, quitándola de medio y clavándolo en la cruz. Versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso la cruz resolvió todos los problemas, no solamente de nuestros pecados, sino que aún problemas que había en el universo a causa de la caída del hombre. Amén. Por eso es importante que veamos la cruz. La cruz no solamente es para que Dios nos redimiera, nos perdonara, nos limpiara, nos justificara y nos reconciliara con Él, sino que la cruz también tiene que ver con todos los problemas. Por eso dice aquí que Él exhibió públicamente a todos los principados y potestades, porque ellos estaban observando ahí. Había un mundo espiritual, aparte del mundo terrenal, había un mundo espiritual observando lo que estaba pasando. Y Satanás, él pensó que había vencido, pero el Señor es el sabio, por eso Él es sabio, es la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, esto tenemos que alcanzarlo a ver, porque es lo que quiere decir el versículo 30 de 1 de Corintios 1, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Esa es la sabiduría de Dios. Qué sabio es nuestro Dios. Amén. Y por eso, ya cuando vamos al 1 de Corintios 2:2, Pablo dice, me propuse a no saber nada entre vosotros cosa alguna. Por eso decíamos en otras ocasiones que Pablo llegó a las personas con filosofía, con cosas de este mundo, con la sabiduría de este mundo, porque hoy eso es lo que está tratando de confundir a muchos hermanos. Por eso nosotros tenemos que acudir a la fe. Tenemos que acudir a la fe y recordar que Dios fue el que inició en nosotros la salvación. Yo estoy convencido de que jamás voy a dejar de creer en mi Dios, porque no fui yo el que inicié, sino que fue Dios el que inició su salvación a mí. Él fue el que me dio la fe para poder creer en Él, para poder invocar su nombre. Por eso Pablo dice, yo estoy centrado en la cruz. Dicen, me propuse a no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Amén. Entonces, si nosotros alcanzamos a ver lo que es estar en Cristo, entonces apreciaremos lo maravilloso que es este asunto de la cruz. Porque a nosotros, para ser puestos en Cristo, nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada. Todo lo hizo Dios. Por eso dice el versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Oh, eso es lo que nosotros tenemos, hermano. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos a lo que dice el Señor, confiar en sus promesas, creer en lo que Él dice en su palabra. Por eso dice que el cual nos ha sido hecho. Esto debe de impresionarnos, esta declaración también, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría.
Porque primeramente lo que hace Dios en su sabiduría es, primeramente Él se asegura y nos mete en Cristo, nos pone en Cristo. Y ya cuando estamos en Cristo, estamos asegurados. Por eso no debes de dudar de tu salvación. Tu salvación de ya no ir al lago de fuego, eso Dios es un regalo que Él dio. Por eso dice que si nosotros creemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nosotros estamos asegurados, porque venimos ahora, Dios nos da esta nueva posición, no es por nosotros. Por eso todo el tiempo tenemos que estar adorándolo, estarlo, no porque lo que Él hizo, sino que porque Él es digno, pero siempre debe haber alabanza en nosotros y debemos de disfrutar nuestra salvación porque fue Dios el que lo inició. Entonces Él se asegura porque nos saca de Adán, de esa vieja creación, pero de ahí en adelante nos tiene que hacer en Cristo, porque dice, el cual nos ha sido hecho, el cual nos ha sido hecho. La hechura hemos dicho que tiene que ver con nuestro corazón, que es la mezcla del espíritu con el alma. Y ahí Dios tiene que hacer algo. Es decir, ahí en ese corazón Dios tiene que forjar a Cristo. Y es lo que quiere decir ahí en el 30b, en la parte B, dice, el cual nos ha sido hecho. Es lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque no solamente estamos en Cristo, cambiados de posición, sino que ahora Él quiere hacer algo en nosotros. Amén. Muchos cristianos no alcanzan a ver esto. Muchos cristianos se conforman con solo ya estar en Cristo, de que ya son salvos y gloria a Dios. Y de verdad que el cristiano más carnal, si es genuino su fe, si el Señor lo escogió y lo predestinó, él es salvo, a pesar de que sea carnal, así como dice Pablo con los Corintios. Porque ¿por qué decimos que ellos son salvos? Porque ellos un día aceptaron a Cristo, creyeron en Cristo, se bautizaron en agua, y ellos están contentos con eso, se reúnen quizás, pero no tienen la sabiduría de ver que Cristo tiene que ser hecho en ellos. Es decir, que Cristo sea forjado en ellos. Porque después de que ya estamos en Cristo, estar en la nueva posición, ahora Cristo tiene que estar en nosotros. No es lo mismo que nosotros estemos en Cristo a que Cristo esté en nosotros. Él también quiere estar en nosotros. Por eso les he dicho que cuando nosotros decimos, ¿cómo estás, hermano? Tienes que declararlo, estoy en Cristo. Pero a veces nosotros no nos atrevemos a declarar nuestra posición. Pero esa es una parte, pero ahora Cristo quiere, Él desea estar en nosotros. Él tiene que estar en nosotros, Él tiene que forjarse en nosotros, Él tiene que ser hecho en nosotros. Amén. Vuelvo a repetir, estar en Cristo no nos costó nada, no nos cuesta nada. Es creer, arrepentirnos, bautizarnos en agua y nosotros venimos a estar en Cristo. Por eso dice, por gracia sois salvos, no de vosotros. Es más, 2 Corintios 5:17 dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Por el hecho de venir y estar en Cristo somos nueva creación. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, porque Dios es experto en eso de borrón y cuenta nueva. Entonces nosotros, con el simple hecho de aceptar a Cristo, de creer en Cristo, de arrepentirnos, de ser bautizados en agua, ahora nosotros pertenecemos a la nueva creación, pertenecemos al nuevo hombre. Pero si solamente nos quedamos allí en esa posición y no dejamos que Él sea hecho en nosotros, de que Él esté ahora en nosotros, porque Dios en su sabiduría arregló que Cristo sea hecho en nosotros, de que Cristo sea hecho en nosotros nuestra sabiduría para nuestra justificación, para nuestra santificación y para nuestra redención. Ese es el proceso de la salvación del cristiano.
Esa es la sabiduría de Dios. Lo que Él hace primeramente nos justifica, luego nos santifica y por último o eventualmente Él va a redimir nuestros cuerpos, que es la última etapa, que es la redención de nuestros cuerpos. Por eso, hoy vamos a darnos cuenta de que nosotros no debemos de jactarnos de nosotros mismos, no debemos de presumir de algo de nosotros. Y ya dijimos, si te quieres jactar, hazlo en Cristo. Por eso dice que si el que se gloría, gloríese en Cristo. Porque solo en Cristo podemos creer que tenemos un privilegio bien grande delante de Dios. Si yo soy salvo, es por Cristo. Si yo puedo predicar, es por Cristo. Si yo puedo, si entiendo que Dios quiere transformarme, quiere santificarme para transformarme, entonces todo eso es por Cristo. Amén. Por eso, ese pasaje de 1 Corintios 1, 26 al 31 que leímos al inicio, ese es un pasaje muy maravilloso. Porque ahí Pablo presenta, o Dios nos presenta a través de Pablo, el contraste entre todas las cosas que el mundo valora y la salvación de Dios. Porque dice, mire, vamos a leer otra vez, 1 Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois sabios, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles según la carne. Entre los creyentes no hay mucha gente sabia según la carne. De hecho, la mayoría de los cristianos no son doctores, no son ingenieros, no tienen maestrías, no tienen posgrados, no son arquitectos, no son empresarios con universidad, con títulos de universidad. La mayoría no. Son muy pocos los que en cada congregación tienen algún título universitario, tienen alguna carrera. Porque son pocos los que son doctores, los que son ingenieros, los que son filósofos. Ahora que estuvimos en Dosis, encontramos a muchos jóvenes que tienen sus carreras, tienen sus títulos universitarios. Y de hecho, hubo un foro ahí donde pudimos responder algunas preguntas de los jóvenes y ahí participaron jóvenes con títulos universitarios. Estuvo una psicóloga y un doctor ahí, un médico con nosotros y bueno, ahí estuvieron, ellos dieron su punto de vista, pero hubo algo que me gustó de ellos, de que no se apoyaron tanto en su sabiduría terrenal, sino que ellos se hicieron uno con nosotros. Al último dijeron, el médico es un hermano y él decía, es lo que dice desde el punto de vista biológico, pero también tenemos que considerar qué dice la Biblia y nos cedía el lugar a nosotros. En este caso estábamos el hermano Manuel de Pomuch, su servidor, la pastora Male, ahí estaba Jairo, ¿no? Brandon, todos ellos, y estaban los dos al lado de nosotros, estaba el médico, estaba la psicóloga, pero ellos siempre dando lugar a Cristo, dando lugar a la iglesia. Entonces, en las iglesias locales vamos a encontrar muy pocos hombres y mujeres que se han destacado en la vida secular. Pero eso de destacar en la vida secular para Dios, eso no es muy importante. Porque el versículo 26 dice que entre los creyentes no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según la carne. Porque el versículo 27 dice, esos somos nosotros, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, vemos que nosotros éramos necios y tercos, éramos idólatras, rebeldes, y de ahí Dios nos llamó. Eso para avergonzar a los que se creen sabios. Porque aún en la vida cristiana hay hermanos, hay predicadores que
Creo que una vez mi pastor Cayetano Ceja, él me platicó, no me acuerdo quién me platicó, que un día llegó un hermano que dijo: hermanos, en esta hora vengo a hablarles con hermenéutica, con homilética, con ética y con filosofía y con todas esas cosas, ¿no? Y había un hermanito en la iglesia que pues no tenía estudio, no sabía qué era todo eso. Y él se levantó y le dijo: no se preocupe, predicador, Dios lo va a salvar, lo va a sanar de todo eso, porque a mí me salvó de, de conjuntivitis, de hepatitis, de todo eso, ¿no? De las enfermedades, me sanó de todo eso. Así que no se preocupe, Dios también lo va a sanar a usted. Así que, hermanos, si nosotros de algún momento creemos que somos algo, realmente tenemos que entender lo que dice la palabra. Fíjate, el peligro de decir eso, de creer que eres algo, es que no fuiste escogido, porque Dios escogió los más necios, los más tercos, los más idólatras, los más rebeldes. Ahí Él nos llamó para avergonzar a los que se creen sabios, es decir, a los doctores, a los ingenieros, porque ellos de cierta manera llegan a ser personas arrogantes por sus estudios y por sus títulos universitarios. Pero Dios dice que en su sabiduría Él hizo el arreglo divino para avergonzarlos por medio de gente que no tiene ninguna preparación. Amén. Por eso dice el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea que en la parte final, cuando dice los muchos nobles, los poderosos son los ricos. No somos muy ricos, ni muchos nobles. O sea, no pertenecemos a la realeza de Inglaterra, de España. No pertenecemos a esa realeza terrenal. Entonces, de acuerdo al versículo 27, tal vez para muchos de nosotros es difícil entender que cómo un Dios de amor quisiera avergonzar a las personas arrogantes. ¿Cómo es que Dios puede usar lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, a los ricos? ¿Cómo puede Dios hacer esto? Y Pablo, él estaba hablando en una forma general, pero también estaba hablando a los griegos en específico, porque entre los griegos que habían sido salvos, algunos de ellos todavía se consideraban sabios, se creían sabios, y en estos versículos Pablo nos muestra que eso era una actitud equivocada. Como que Pablo le estaba diciendo: ¿saben qué, hermanos creyentes de Corinto? Momento, por favor, no se crean tan sabios, porque Dios no escoge a los sabios. No se consideran sabios porque Dios entonces no los escogió a ustedes. Entonces ustedes están porque se creen buenas personas. Porque hay mucha gente que está en la iglesia que se cree buena persona. Entonces tienes que tener cuidado, porque entonces Dios no te escogió. Mi pregunta es para los que estamos en esta hora: ¿cómo se considera usted? ¿Se considera un sabio o un necio? ¿Cómo se considera usted? Si usted es una persona que se considera una persona muy sabia en este mundo, si se considera una persona muy inteligente y que aún le ha ido bien en los negocios y que aún ha podido hacer algo de dinero y que aún tiene una buena casa, tiene carros, si usted se considera una buena persona inteligente para hacer todo eso, entonces Dios no lo escogió a usted. Porque aquí dice que Él escogió a lo necio, a lo pobre y lo que no es noble. Pero fíjense pues, Santiago capítulo 2 versículo 5, Él dice: hermanos míos, amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Está haciendo una pregunta. Santiago 2:5 dice: hermanos míos, amados, oigamos lo que dice. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea que Dios escogió a los pobres de este mundo. Ahora, tenemos que balancear, porque es lo que hemos procurado hacer, no ir a algún extremo. Porque entonces
los hermanos que tienen poquito, los que tenemos poquito dinero, entonces vamos a pensar que estamos descalificados. Quiero decirles que si a alguien Dios lo ha bendecido con estudios, con algún título universitario y aún ha podido tener dinero, tiene sus casas, sus carros, pero Dios dice que debe de aprender a no poner su confianza en eso. Porque todas esas cosas son terrenales y son temporales. Porque hay algo que es más, que es eterno. Y eso es, hermano, es la sabiduría de Dios. Lo que es locura para las personas, para Dios es salvación, es poderoso, es poder de Dios. Primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos con la iglesia. Porque es para eso lo que Dios pone en nosotros las cosas en nuestras manos. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo hoy, no sé si están escuchando con oído redimido, que no estamos en contra de los que, del estudiar, de no tener nada de dinero, no. Lo que estamos diciendo es de que dice, no sois muchos, o sea, que no todos, o sea, quizás hay una mínima cantidad o muy pocos son gente que tiene estudio en las iglesias, en realidad son muy pocos. Porque la mayoría no tenemos estudios, no tenemos títulos universitarios. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo hoy, y que quede bien claro, cuando estamos hablando de que si alguien tiene estudios, estudio universitario, tiene dinero, no tiene que poner su esperanza en eso, porque dice que son inciertas, hoy tienes y mañana ya no tienes, sino que tenemos que poner nuestra confianza en Dios, todos, tanto los pobres, tanto los ricos que están en la iglesia, que son pocos, tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Porque hace tiempo decíamos, hermano, vamos a orar para que llegue un hermano millonario para que nos construya nuestro local. Entonces ya estamos poniendo nuestra confianza en una persona. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo hoy, todo esto es para que no nos vayamos a creernos sabios, a creernos poderosos, ricos, ni creernos nobles, de familias importantes, ¿verdad? Porque entonces Dios no nos escogió. Porque Dios escogió lo más vil, lo más necio, lo más menospreciado. Dios no escogió a los fuertes. Él no escogió a los de la alta alcurnia, de familias importantes. Nuevamente les pregunto a ustedes que están en esta hora, ¿cómo se considera usted? ¿Se cree sabio todavía? ¿Se cree débil todavía? ¿Se cree noble todavía? Es que somos la familia de los reyes, imagínense. ¿O cómo se considera usted ahora? ¿Cómo se cree usted? ¿Usted entendió que es necio, que es débil, que es innoble? Si nosotros estamos captando la palabra del Señor, tenemos que decir, Señor, confieso que no soy sabio ni fuerte. En cambio, soy necio, soy débil e innoble. Si reconocemos eso, entonces, hermano, vamos a comprender lo que Dios nos quiere transmitir a través de Pablo. Miren, ya vimos el trasfondo de Pablo, del espíritu de Pablo, cuál era la carga que él tenía. Lo que ocupaba el espíritu de Pablo mientras escribía este pasaje de Primera de Corintios era que los hermanos corintios, esos griegos filósofos que habían creído, no vivían como salvos. Él percibió en su espíritu que debía de ayudarles a esos arrogantes griegos a rebajarse. Y esa es la palabra para nosotros hoy. Quizás algunos de ellos eran muy inteligentes, eran sabios porque les gustaba mucho la filosofía. Era gente culta, gente que le gustaba leer. Pero a Pablo no le interesó eso, por eso cuando él llegó con ellos le dice, no me propuse saber nada entre ustedes. O sea, en otras palabras, Pablo no llegó con ellos con filosofía, sino que él llegó con ellos con el Cristo crucificado.
Por eso, cualquier profesional que se convierta en nuestra congregación, aún nuestros jóvenes que están estudiando, ellos deben de aprender a saber cómo usar su preparación académica, sus logros en esta tierra. Porque si un profesional se convierte en nuestra congregación, él cuando acepta a Cristo es un bebé espiritual. Y no podemos cometer el error de darle un puesto y decirle porque es doctor o porque es ingeniero o porque es arquitecto o porque es una persona intelectual que él tiene que dirigirnos a nosotros. No, ¿por qué? Porque él es un neófito, un nuevo. Amén. Por eso a veces nosotros tenemos poquito y ya queremos hacer muchas cosas. Tranquilo, tranquilo, porque esto no podemos, porque dice que por otro lado está el diablo y podemos caer en su trampa. Porque cuando alguien sabe hablar poquito, si no tiene cuidado, el diablo lo engaña. Por eso nosotros tenemos que ir poco a poco. Vamos a paso firme, vamos caminando en el Señor y en el momento del Señor Él nos va a guiar para que tomemos alguna función en la iglesia, pero debe ser, hermano, poco a poco. No inmediatamente ya alguien llega y ya lo vamos a poner porque tiene educación secular, entonces no, ese es un hermano nuevecito que necesita también tener experiencias, necesita madurez. Amén. El apóstol Pablo, ni Dios ni nosotros tomamos esa posición de poner a un nuevo a que nos dirija. Entonces lo que Pablo quería que los corintios alcanzaran a ver era que el simple hecho de ser escogidos de Dios demostraba que eran necios y no sabios, que eran débiles y no fuertes, porque Dios escogió lo débil, lo necio, lo innoble. Así que ellos estaban equivocados y pensaban que eran sabios y fuertes según su carne. Debido a esa filosofía, los corintios estaban muy mal espiritualmente, porque ellos se tenían a sí mismos en muy alta estima. Llegaron a ser arrogantes. Algunos de ellos llegaron a hacer eso, por eso Pablo les sintió esa necesidad de ayudarles a que se rebajaran. Hermanos, entendamos que Dios nos ha llamado a reducirnos a nada. ¿Los corintios eran cultos? Sí, eran griegos, les gustaba la filosofía. Pero Dios no anda buscando, esa no es la meta de Dios, de buscar gente, no es lo primero que Dios ve. Él no anda buscando a gente arrogante, porque eso pone en manifiesto que estamos fuera de Cristo. Si alguien se cree culta y arrogante, eso pone de manifiesto que está fuera de Cristo. Pero dice la Biblia que somos necios, somos débiles, somos innobles, para que ahora sí, si tenemos que gloriarnos, si queremos gloriarnos, ahora sí diga al necio en Cristo, sabio soy. Diga al débil, fuerte soy, pero en Cristo. Diga el innoble, diga noble soy, porque somos real sacerdocio. Somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Podemos declarar eso debido a que Él nos puso en Cristo, y es por Cristo que podemos decir eso. Amén. Por eso dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. O sea que Dios no nos llamó porque éramos muy inteligentes o sabios, sino que Dios nos llamó porque nosotros éramos necios, porque éramos débiles. Por eso Él nos llamó. ¿A cuánto de nosotros, cuántas veces tuvieron que hablarnos la palabra? Nosotros queríamos, decíamos que sí o no y no y no. Hasta llegó el momento porque esa necedad, esos necios que éramos nosotros, esos desobedientes, esos débiles, Dios los llama para que nosotros avergoncemos a lo que es, porque es Cristo en nosotros. Amén. Por eso nosotros no debemos de confiar en lo que, si algo tenemos, no tenemos que confiar. En nuestro ser natural no somos nada. Y debemos estar conscientes de que aparte de Cristo, ninguna cosa tiene valor en nosotros. De esta manera Cristo, si nosotros entendemos así, estamos conscientes de esto y lo entendemos, de esta manera Cristo estará disponible para nosotros porque podemos tomarlo. No vamos a tomar lo que nos hace falta, sino que vamos a tomar todo Cristo.
todo Cristo. Entonces Él será una realidad para nosotros. Por eso Santiago 4:6 dice que, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sí, Dios rebaja a los creyentes orgullosos. Dios no quiere que nosotros seamos personas arrogantes. En Corinto había muchos creyentes orgullosos y hoy es posible que nosotros seamos esos corintios, por eso Dios nos está hablando. Que Dios en su misericordia nos ayude a ser los que nos humillamos. Debemos de darnos cuenta de que Dios resiste a los soberbios, pero dice que da gracia a los humildes. Por eso el Señor en Mateo 5:3, Él dijo, bienaventurados los pobres. ¿Qué es ser pobre ahí? Ser pobre es sacar todo lo viejo de nosotros. Solo en Cristo somos sabios, solo en Cristo somos fuertes. Necesitamos volver nuestro corazón a Dios todo el tiempo, agradeciéndole que siempre tenemos que estar agradecidos en otras palabras, que Él nos haya salvado de nuestra condición natural y que ahora nos ha puesto de que nos haya puesto en Cristo, porque ya estamos en Cristo. Aunque eso para el mundo es una necedad, es algo tonto, porque cuando ellos se dan cuenta de que nosotros nos convertimos a Cristo, ellos se asombran, dicen, ya te van a lavar el coco, ya te van a engañar, ya te van a quitar tus diezmos, tus ofrendas. Es lo primero que dice el mundo. Hermanos, sabemos que para lo de Dios, para el mundo es locura. Pero debemos aprender que todo lo del mundo no es nada para Dios. No, a Dios no le interesa eso. Ahora, te vuelvo a repetir, no estoy diciendo con esto de que los jóvenes ya no estudien. Tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, pero no confiar en eso, no apoyarnos en eso. Si algo podemos hacer es por Cristo. Toño Junco está con nosotros en esta hora, él sabe hacer muchas cosas, muchos oficios. Pero Toño, él sabe que es por Cristo, es Cristo en él. Si él puede poner ventanas, si él puede poner puertas, si él puede hacer otras cosas, yo sé porque él puede hacer muchas cosas. Y es por Cristo. Todo lo que hagamos es por Cristo. Pablo, él antes era Saulo. Y como Saulo, él se creía mucho. En Filipenses, él dice que él tenía en alta estima su religión, que era el judaísmo. Él decía que él era fariseo de fariseos, él era un filósofo, él era un hombre de alta alcurnia porque daba toda su currículum. Pablo, secularmente hablando, él era un hombre muy preparado, pero cuando él entendió lo que es Cristo, se dio cuenta que la excelencia de Cristo era superior a todo lo que un hombre puede lograr secularmente hablando. Y por eso él usó expresiones tales como todo lo tengo por basura, por el inminente conocimiento de Cristo, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Así que, gracias a Dios, hermano, que podemos entender que Pablo, al predicarnos al Cristo crucificado, él quiere que entendamos que solamente por los logros de Cristo es que resultamos siendo cristianos. Por los logros de Cristo nosotros estamos en la posición para que Dios ahora haga algo en nosotros, porque Él quiere, estamos en Cristo, pero ahora Él quiere estar en nosotros. ¿Qué va a hacer Dios? Porque hay algo más. Él quiere forjar a Cristo en nosotros, pero esa es su sabiduría también. Nos puso en la posición en Cristo para forjar a Cristo en nosotros. Cuando Cristo es hecho por Dios en nosotros, sabiduría, entonces la sabiduría ya no es algo externo, sino que es algo interno, es decir, que Cristo ya se forjó o se está forjando en nosotros como la sabiduría, porque ya lo tenemos en nuestro espíritu. Entonces ahora que Cristo está forjado dentro de nosotros en nuestro espíritu como sabiduría, entonces ahora vamos a entender que Él es nuestra justificación para nuestro espíritu, que Él es nuestra santificación para nuestra alma, y que Él es la redención para nuestro cuerpo. Esa es la sabiduría de Dios. Amén. Entonces primero estamos en Cristo, pero ya cuando crecemos al grado de saber que Cristo está dentro de nosotros, entonces Él es nuestra sabiduría. Si Cristo es forjado dentro de nosotros como nuestra sabiduría, entonces entendemos la salvación completa, que es un proceso.
Por eso esa es la sabiduría de Dios, que entiendas que tu salvación es un proceso, porque Él ya nos justificó en nuestro espíritu, pero Él quiere santificar nuestra alma y eventualmente Él va a redimir nuestro cuerpo para la plena filiación, pero eso es un proceso. Amén. Entonces, gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque la cruz de Cristo, ahí está la sabiduría de Dios. La cruz de Cristo es para la justificación. Por eso Dios arregló todo, arregló la economía y la cruz de Cristo es para la justificación. La resurrección es para nuestra santificación y la glorificación es para nuestra redención. Esa es la sabiduría de Dios. Por eso el mundo no puede entenderlo. Pero nosotros estamos en esta hora y estamos disfrutando de la palabra de Dios porque entendemos lo que Dios preparó, lo que Dios arregló. Esa es la sabiduría de Dios. Amén. Entonces entendimos a Cristo como nuestra sabiduría. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque nos permite, Señor, conocerte, nos permites verte, Padre Santo. Ayúdanos en esta hora, Padre Santo, y que hayamos escuchado con un oído redimido lo que tú nos quisiste dar a entender en esta hora. Que tú eres nuestra sabiduría. No hay otro Dios como tú, Señor. Por eso, Padre Santo, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestra sabiduría. Tú eres todo en nosotros, amado Dios. Por eso, Señor, te damos gracias porque a ti te plació tu sabiduría salvarnos, ponernos en Cristo. Pero ahora tú quieres estar en nosotros. Nosotros ya estamos en ti, pero ahora tú también quieres estar en nosotros, que es forjarte en nosotros. Esa es tu sabiduría. Lo que para el mundo es locura, para ti, Señor, es sabiduría. Amamos tu sabiduría, porque tú eres nuestra sabiduría. Gracias en esta hora, gracias por esta tarde, gracias por toda la iglesia que estuvo presente. Ayúdanos, amado Dios, gracias porque tú eres bueno, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra sabiduría. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.